Mis padres cedieron ante la presión de mi hermana y pusieron a mi cuñado al mando del restaurante familiar. Pero ahora todos están buscando empleo porque sus nuevas ideas empezaron a oler mal. Mi familia ha sido propietaria de un pequeño restaurante italiano durante más de 2 décadas. Mis padres lo abrieron cuando yo tenía 9 años y desde los 16 he trabajado allí en distintos roles. Al inicio, solo ayudaba los fines de semana limpiando mesas, barriendo el piso y apoyando en la cocina con tareas básicas. Con el tiempo, me asignaron más horas y comencé a tomar pedidos de los clientes. Al graduarme del colegio, decidí no ir inmediatamente a la universidad. En lugar de eso, opté por dedicarme a tiempo completo al restaurante para apoyar a mis padres. Aprendí cada puesto, desde la preparación de nuestras salsas, siguiendo las recetas de mi madre, hasta la elaboración de aperitivos, ensaladas y postres. Eventualmente, asumí la estación principal de cocina, donde dominé todos los platos del menú. Incluso trabajé como camarero durante medio año para conocer mejor a los clientes y aprender a resolver conflictos. Mis padres me enseñaron también a hacer pedidos a proveedores, controlar el inventario, organizar los turnos del personal y manejar la contabilidad. Cuando nuestro chef principal se fue hace 3 años, yo tomé el control de la cocina durante 4 meses, hasta conseguir reemplazo. Luego, hace 2 años, asumí el rol de gerente temporal cuando el que teníamos se marchó. El año pasado, mis padres me nombraron oficialmente gerente general y comenzaron a hablar sobre cederme completamente el restaurante cuando se retiraran. El problema vino por parte de mi hermana mayor y su esposo, Elías. Mi hermana, Camila, nunca tuvo interés en el restaurante. Solo trabajó unas semanas durante la secundaria, obligada por mis padres. Se quejaba constantemente del olor a ajo que quedaba impregnado en su ropa y de lo agotador que era el turno. Prefirió seguir su camino profesional en otro campo. Elías, por su parte, trabajó en el restaurante un par de años. Era aceptable en algunas tareas, pero nunca fue alguien confiable para grandes responsabilidades. Aún así, por ser parte de la familia, se le toleraron varios errores. Hace unos 6 meses, Camila empezó a insistir en que Elías debía tomar las riendas del restaurante en lugar de mí. Argumentaba que él tenía experiencia y un título en negocios, cierto, aunque era de un instituto técnico comunitario, y que no era justo que yo liderara solo por ser el hijo varón, cuando Elías era mayor y más sensato. Mis padres al principio no tomaron en cuenta esos comentarios. Sabían cuánto esfuerzo había puesto yo y lo mucho que entendía el funcionamiento del negocio. Pero Camila no se dio por vencida. Llamaba constantemente a mi madre para quejarse. Con el tiempo, Elías también empezó a opinar lo mismo y a repetir sus argumentos. Hace un par de meses, en una comida familiar en casa de mis padres, Camila pasó más de 1 hora explicando por qué Elías era una mejor opción para el liderazgo. Dijo que él tenía ideas nuevas y que yo estaba estancado en lo mismo de siempre, lo cual, según ella, pondría en riesgo el futuro del restaurante. Elías, sentado junto a ella, no dejaba de asentir. Aseguró que podía incrementar las ganancias un 20% en medio año. Trajo varias propuestas: lanzar un servicio de catering, implementar un buffet para almuerzos y dar clases de cocina. 3 semanas atrás, mis padres finalmente cedieron. Me citaron en la oficina del restaurante y me dijeron que querían probar algo distinto. Me pidieron dar un paso atrás por 3 meses y dejar que Elías asumiera temporalmente como gerente. Me dijeron que me vendría bien descansar, y que quizá las ideas de Elías ayudarían al crecimiento del negocio. Les pregunté si hablaban en serio. Mi padre me aseguró que solo querían ser justos, que Elías merecía una oportunidad. Acepté retirarme, pero les dejé claro que no sería un descanso. Me iría por completo y buscaría un nuevo empleo. Elías tomó el cargo hace 2 semanas y yo he mantenido mi distancia como prometí. Sin embargo, el equipo de cocina y algunos meseros me han contado cómo van las cosas. Por lo que me dicen, Elías está totalmente perdido. En su primera semana, cambió nuestras salsas sin hablar con mi madre. Según él, llevaban demasiado ajo, así que redujo la cantidad a la mitad en las marinadas y las salsas de carne. El resultado fue que 3 clientes se quejaron del sabor,
y una clienta frecuente devolvió su plato porque algo no sabía igual. También despidió a nuestra jefa de meseros, Diana, quien llevaba 5 años con nosotros. Era profesional, sabía calmar a los clientes molestos, y además, hablaba español, lo que facilitaba la comunicación con muchos de nuestros comensales latinos. Elías la reemplazó con una recomendada de Camila, alguien sin experiencia previa en restaurantes. Ya puedes imaginar cómo ha ido eso. Desde que Elías tomó el mando, Camila va casi todos los días al restaurante. Actúa como si fuera consultora, anotando cosas en una libreta y observando cada detalle. Ayer mis padres me llamaron, desesperados. Elías había cometido errores con los pedidos y varios ingredientes importantes no llegaron. Me suplicaron que fuera a ayudar un par de horas para resolverlo. Les dije que no. Ahora Camila me acusa de sabotear la transición, de no apoyar a su esposo y de actuar por envidia. Lo triste es que Elías ha demostrado en 2 semanas lo inútil que puede ser, algo que yo ya sabía. Pero mis padres realmente creyeron que sus ideas nuevas eran más valiosas que mi experiencia. Ya he comenzado a buscar empleo por fuera y he tenido algunas entrevistas que han salido bastante bien. Siento que alejarme del negocio familiar me dará un nuevo aire. Mis padres tomaron una pésima decisión al entregar el restaurante a alguien no capacitado. ¿Debería volver a ayudar? ¿O ese barco ya zarpó? Al final, opté por no intervenir. Estaba en medio de entrevistas para nuevos empleos y decidí apostar por esa vía, lo que significó que Sebastián, mi cuñado, siguiera hundiéndose solo. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Empezamos a recibir más quejas de nuestros clientes frecuentes sobre la comida y el trato. Sebastián seguía alterando recetas y métodos sin tener idea de por qué hacíamos las cosas como las hacíamos. Por ejemplo, cambió nuestra masa artesanal por una congelada que hacía que nuestras pizzas parecieran cartón. Una herejía para un restaurante italiano de tradición. La situación económica tampoco mejoró para cuando iba en su 4ª semana al mando. Aunque intentaba recortar costos en ingredientes, al mismo tiempo derrochaba dinero de forma absurda. El costo de alimentos se disparó casi un 30% porque compraba productos caros que no necesitábamos, mientras nos quedábamos sin básicos como harina y queso. Incluso olvidó pagar el seguro, y nos llegó una notificación de cancelación. En cuanto al manejo del personal, el caos llegó al punto máximo cuando echó a 2 empleados de muchos años. Uno de ellos era Marco, nuestro chef principal desde hacía 4 años, un italiano de nacimiento que no toleró las tonterías de Sebastián. El otro despido fue el de Leti, nuestra mesera más constante en los fines de semana, porque se negó a usar el guión de bienvenida que él quería imponer. Aunque entre nosotros, creo que parte del problema era que mi hermana Paula no la soportaba, ya que seguía rondando el restaurante constantemente. De hecho, fue ella quien animó a Sebastián a gastar una fortuna en menús de diseño, como les llamaba, cuando no había ninguna necesidad real de cambiarlos. Todo estalló durante la 5ª semana de gestión de Sebastián, cuando el Departamento de Salud nos envió una queja formal. Él había ignorado nuestros protocolos de seguridad alimentaria, y durante una inspección, se encontraron múltiples faltas, desde mala refrigeración de alimentos hasta áreas sucias. Nos dieron una advertencia que, de no atenderse, habría significado el cierre temporal del local. Y justo esa semana, Sebastián cometió el error que obligó a mis padres a intervenir. Sin decirle a nadie, se comprometió con un servicio de catering para una boda con 150 invitados. El gran problema fue que prometió platillos que nunca habíamos cocinado, y lo ofreció casi a precio de costo. Además, planeó todo para un sábado, el día más movido de la semana. Cuando mis padres se enteraron, 2 días antes del evento, se alarmaron y me llamaron desesperados. Mi papá me explicó todo y me pidió ayuda para sacar adelante la boda y salvar la reputación del restaurante. Le dije que no podía hacerlo. Ya tenía una oferta formal de trabajo y no pensaba volver. Así que mi padre tuvo que regresar a tiempo completo, algo que no hacía desde hace años. Aunque el negocio había cambiado bastante desde que yo me hice cargo, y ya no era el mismo terreno que él solía dominar. Por lo que me contaron, el servicio de catering no salió del todo bien. Mi padre logró sacarlo adelante, pero con una pérdida considerable.
Fue entonces cuando decidieron dar por terminado el periodo de prueba de Sebastián. Pero, en vez de despedirlo como era lo lógico, le ofrecieron regresar a su puesto anterior como subgerente. ¿Y qué hizo él? Se negó rotundamente. Afirmó que no iba a aceptar un descenso después de haber demostrado que podía liderar. Paula, claro, lo apoyó. Dijo que no le habían dado el tiempo suficiente para poner en marcha sus ideas, que eso requería paciencia. Ambos se marcharon del restaurante ese mismo día y no han vuelto desde entonces. Al parecer, se sienten traicionados. Durante la semana siguiente, Paula llamó varias veces a mi madre, exigiendo disculpas y reclamando que Sebastián merecía una segunda oportunidad. Mis padres se negaron rotundamente. Paula terminó cortando la comunicación, diciendo que se iban a arrepentir de todo esto. Mientras tanto, mi papá intenta reparar el desastre que dejó Sebastián, pero no estoy segura de que tenga las herramientas para lograrlo. Algunos de nuestros antiguos empleados se negaron a regresar porque sienten que fueron tratados de manera injusta por él. Otros están esperando ser contratados en el nuevo empleo que estoy por asumir. Son trabajadores valiosos, y me encantaría tenerlos a bordo. Ahora mi papá tiene la complicada misión de recuperar la confianza de nuestros clientes de siempre y convencerlos de que la calidad volverá a ser la de antes. Pero lo veo difícil. Si alguien tiene una mala experiencia con un restaurante, no le faltan opciones para irse a otro. Las pérdidas superan los $10,000. Puede sonar a mucho, pero en este negocio, donde los márgenes son tan estrechos, eso puede marcar la diferencia entre un mal semestre y uno catastrófico. Otro problema que mis padres descubrieron fue la aparición de facturas por suministros y equipos que nunca llegaron al restaurante. Al comunicarse con los proveedores para averiguar qué había sucedido, se toparon con una desagradable verdad. Mario había estado redirigiendo los pedidos a otra dirección. Resultó que estaba utilizando las cuentas del restaurante para adquirir equipos y artículos destinados a su propio proyecto de catering. Estaba preparando la apertura de un local que competiría directamente con el nuestro, y lo hacía con recursos que no le pertenecían. La dirección de entrega resultó ser una cocina industrial que Mario llevaba alquilando al otro lado de la ciudad. Mi papá lo llamó para enfrentarlo por los equipos desaparecidos, pero él se justificó diciendo que había sido un malentendido. Alegó que solo estaba guardando temporalmente cosas del restaurante en otro lugar y que planeaba devolverlas. Al día siguiente, Lucía llamó gritando a mi mamá, acusándolos de atacar a Mario injustamente. Según ella, él solo estaba buscando nuevas oportunidades de crecimiento para la empresa familiar. Dijo que todos lo estábamos saboteando por envidia. Desde entonces, mis padres han estado intentando recuperar lo que se llevó, pero él ha evitado responderles. Lucía incluso envió un mensaje diciendo que Mario solo regresaría las cosas si se le pedía disculpas por haberlo tratado tan mal. Ella no ha querido hablar conmigo, lo cual no me molesta, ya que decidí mantenerme al margen precisamente para no terminar en medio de este caos. Todavía se comunica con mis padres de vez en cuando, siempre para defender a Mario, negándose a aceptar que se casó con alguien completamente irresponsable, o peor aún, deshonesto. Estoy segura de que tomé la mejor decisión al alejarme. No estoy segura de que el restaurante pueda salvarse a estas alturas, especialmente porque no he visto los números reales. Aproximadamente 3 semanas después de lo último que conté, Mario finalmente devolvió la mayoría del equipo y los suministros que había tomado. Apareció un día en que mis padres no estaban y dejó todo en el almacén sin dar explicaciones. Faltaban algunos artículos y varios estaban dañados, según comentaron los empleados. Aún así, mis padres decidieron no seguir adelante con una denuncia, para evitar más problemas con Lucía. Desde entonces, ella ha estado esquivando cualquier contacto familiar. Ni siquiera fue al cumpleaños de mi mamá, lo cual le dolió mucho. Si la llamaban, colgaba apenas reconocía sus voces. Pero luego, Lucía empezó a aparecerse de nuevo por el restaurante. No con intención de ayudar ni de hacer las paces, sino para provocar conflictos. La primera vez fue un viernes por la noche, cuando el restaurante estaba lleno. Llegó con 3 amigas y exigió una mesa, aunque todas estaban reservadas.
Cuando la anfitriona le explicó que debían esperar al menos una hora, Lucía reaccionó diciendo que era la hija del dueño y que eso le daba prioridad. Comenzó a hablar fuerte, quejándose de que todo estaba peor, que antes el servicio era mejor y que el lugar estaba en decadencia. Lo hacía para que los clientes la escucharan. Se fue sin cenar, pero no sin antes causar una escena incómoda que afectó la experiencia de varios comensales. Ese comportamiento se repitió en semanas posteriores. Volvía en los horarios más ocupados, encontraba cualquier detalle para criticar. Desde el aire acondicionado hasta el tiempo de espera. Hablaba mal de la comida y sugería a los clientes que había lugares mejores en la zona. También empezó a publicar reseñas negativas usando perfiles falsos en redes sociales. La situación empeoró cuando comenzó a contactar directamente a clientes frecuentes. Usando listas viejas de reservas, consiguió números de teléfono y empezó a llamarlos con historias falsas sobre lo que ocurría en el restaurante. Les decía que había visto plagas en la cocina o que las violaciones sanitarias eran más graves de lo que se había dicho. Aunque nada de eso era cierto, varias personas cancelaron sus reservas o dejaron de venir. Cuando Lucía empezó a meterse con el personal, mis padres decidieron que ya era demasiado. Llamó a una mesera para decirle que el restaurante estaba por cerrar y que debía buscar otro empleo cuanto antes. Le aseguró que en unos meses no habría restaurante. La chica, preocupada, fue al trabajo al día siguiente a preguntar si era verdad. Mis padres tuvieron que tranquilizarla, asegurándole que no había planes de cerrar, aunque la situación financiera sí era complicada. Hace poco me enteré de que Lucía y Mario intentaron ir aún más lejos. Presentaron una queja falsa alegando maltrato y acoso laboral. Ese fue el punto de quiebre para mis padres, aunque hasta entonces aún esperaban que Lucía recapacitara y pidiera perdón. Mi papá la llamó para decirle que ya no podía presentarse más en el restaurante ni seguir saboteando el negocio. Lucía respondió con amenazas legales. Afirmó que estaban difamando a Mario y exigió una disculpa pública, además de una compensación económica por las supuestas oportunidades perdidas de su esposo. Pasaron semanas después del último incidente y mis padres intentaron enfocarse en reparar el daño tanto como fuera posible. Recuperaron clientes poco a poco gracias a promociones y eventos especiales, pero seguía siendo cuesta arriba. La reputación del restaurante seguía manchada por los rumores que Lucía y Mario difundieron, y algunos empleados no volvieron. Aún así, mis padres contrataron a nuevo personal, tratando de crear un ambiente más estable y profesional. Yo estaba muy ocupada adaptándome a mi nuevo empleo, pero hablaba con ellos casi todos los días para saber cómo iban las cosas. Una tarde, mientras almorzaba con una colega, recibí una llamada de mi mamá llorando. Me dijo que Mario había presentado una demanda contra el restaurante. Afirmaba que mis padres le habían hecho firmar un contrato bajo coacción y que lo despidieron sin causa justificada. También alegaba que había invertido dinero en el restaurante, lo cual era totalmente falso. Pedía una indemnización por daños y perjuicios, además de una compensación por el trauma emocional que, según él, había sufrido. Yo no podía creerlo. Primero se roba suministros, sabotea el negocio, crea un ambiente tóxico, y ahora quiere dinero. Mi papá estaba devastado, porque aunque sabían que todo lo que decía era mentira, una demanda es costosa y consume tiempo. Contrataron un abogado que empezó a reunir pruebas. Correos, registros de compras, cámaras de seguridad, testimonios de empleados, todo para demostrar que nunca se le maltrató y que sus acciones fueron perjudiciales para el negocio. Por suerte, varios trabajadores actuales y anteriores aceptaron declarar a favor de mis padres. Mientras tanto, Lucía seguía respaldando cada paso de Mario. Publicaba indirectas en redes sociales, como si ellos fueran víctimas de una gran injusticia. Subía fotos de Mario con frases como, cuando el talento incomoda, los mediocres se unen para destruirlo. Recibió mucho apoyo de su círculo de amigos, que claramente no sabían toda la historia. Muchos de los comentarios eran ofensivos hacia mis padres, y eso les dolió profundamente, porque siempre habían ayudado a Lucía en todo. Incluso cuando se casó, ellos pagaron una gran parte de la boda. Hubo una audiencia preliminar, y ahí el abogado de Mario presentó los cargos.
Su estrategia era hacer parecer que había sido explotado como empleado y luego descartado cuando no fue útil. Pero el juez cuestionó por qué Mario había firmado contratos sin leerlos y por qué no había reportado nada mientras supuestamente era maltratado. Nuestro abogado presentó correos donde Mario aceptaba todas sus responsabilidades como gerente general. Incluso mencionaba en uno que se sentía honrado por la confianza que mis padres le tenían. Después de esa audiencia, el juez desestimó la mayor parte de la demanda, alegando falta de fundamento. Sin embargo, se permitió continuar con una parte menor relacionada con el supuesto daño emocional. Aunque era insignificante comparado con lo que Mario buscaba, mis padres se sintieron decepcionados de que el caso no fuera completamente cerrado. Tuvieron que continuar pagando a su abogado para cerrar ese último punto. Al final, el juez determinó que no había pruebas sólidas de daño emocional y no otorgó ninguna compensación. La demanda quedó oficialmente cerrada unas semanas después. Mario y Lucía desaparecieron de nuevo. No hemos vuelto a saber de ellos desde entonces. Mis padres están exhaustos, pero aliviados. El restaurante ha empezado a mejorar poco a poco. Hay nuevos clientes, y algunos de los antiguos han regresado. Pero el impacto de todo esto todavía se siente. Mi papá ha envejecido mucho en pocos meses, y mi mamá está emocionalmente desgastada. Ambos siguen intentando mantener el negocio a flote, aunque ahora están considerando venderlo. A veces siento que todo esto pudo haberse evitado si hubiera aceptado ayudar desde el principio. Sin embargo, sé que no soy responsable del desastre. Nadie está obligado a rescatar a alguien cuando claramente no está capacitado para una tarea. Mario jamás debió haber sido puesto al frente de un restaurante que no entendía y que no valoraba. Mi hermana nunca aceptó que su esposo no era tan brillante como ella pensaba. Y yo aprendí una lección dolorosa. Incluso la familia puede convertirse en un obstáculo cuando se pierde el respeto y la honestidad. Espero que mis padres puedan recuperarse, y que el restaurante vuelva a ser lo que era. Pero, por ahora, solo queda seguir adelante y no permitir que el rencor los consuma. Traigo buenas noticias. Mi jefe aprobó oficialmente el proyecto del segundo restaurante y ya comenzamos los preparativos para abrir una nueva sucursal. Me ha dado bastante autonomía durante las obras y estoy coordinando con un contratista para avanzar lo más rápido posible, con la meta de inaugurar en un par de meses. He empezado a contactar a los antiguos empleados de mis padres para ofrecerles trabajo en esta nueva etapa. Algunos están muy motivados con la idea, pero otros ya encontraron nuevas oportunidades. El problema es que no puedo pagar sueldos hasta que el local abra, y comprensiblemente, no todos pueden esperar tanto tiempo. Aún así, tengo la intención de contratar a todos los que sigan disponibles o estén dispuestos a esperar. Finalmente, mis padres tomaron la decisión correcta. Además de denunciar a Fabián, también presentaron una demanda contra él y contra mi hermana, Claudia, por difamación y por los daños económicos que les causaron al obligarlos a cerrar el restaurante. Aunque sigo en contacto con ellos, he mantenido cierta distancia respecto a ese tema. Prefieren no hablar mucho del proceso legal, y por lo que he notado, siguen lidiando internamente con la idea de llevar a su propia hija a juicio. Yo les he dicho que no tienen por qué sentirse culpables. Claudia no mostró ni un atisbo de arrepentimiento mientras los arruinaba, así que no merece compasión. Pero mis padres siempre han sido blandos de corazón, y tal vez por eso terminaron en esta situación. El negocio familiar que los mantenía semi-retirados se vino abajo, y ahora los dos están en búsqueda de empleo. El restaurante ya lleva 8 meses en funcionamiento y los resultados han superado nuestras expectativas. Mi jefe está muy satisfecho, lo que me alegra bastante. Algunos me han preguntado por qué no decidí abrir mi propio restaurante desde el principio. La verdad es que preferí evitar endeudarme y empezar con mis propios ahorros. Cualquiera que haya estado en esta industria sabe lo riesgoso que es montar un restaurante desde cero. La tasa de fracasos es altísima. Sin embargo, ahora estamos considerando abrir un nuevo local juntos, esta vez como socios aportando el mismo capital. También he logrado reincorporar a casi el 75% del antiguo personal del restaurante de mis padres. Trabajar con ellos de nuevo ha sido una especie de regreso a casa, solo que sin el estrés constante de tener que lidiar con decisiones familiares mal tomadas.
La diferencia es que ahora trabajo para alguien que realmente valora el esfuerzo del equipo y no tiene interés en imponer ideas sin fundamento o beneficiar a familiares solo por serlo. En cuanto a mis padres, finalmente obtuvieron un fallo favorable en el juicio. Claudia y Fabián fueron considerados responsables de los daños provocados, y el tribunal ordenó que ambos paguen cerca de $45.000 por conceptos relacionados con difamación, robo y otras irregularidades que quedaron demostradas durante el proceso. Fabián, además, recibió libertad condicional y una multa por haberse apropiado de bienes del restaurante. Claudia, por su parte, perdió su empleo. Su empresa le pidió que renunciara cuando el escándalo se hizo más público de lo que sus superiores estaban dispuestos a tolerar. Actualmente, mi papá ha conseguido un nuevo trabajo, mientras que mi mamá decidió no volver a trabajar. A pesar de todo lo que pasó, siento que las cosas empiezan a encaminarse nuevamente. No como antes, pero al menos con algo de justicia servida.